Hola, bienvenidos a todos los que están viendo este video. El día de hoy estoy con una amiga, con una compañera, Paulina Villalpando, que nos está acompañando el día de hoy para esta charla donde vamos a hablar un poquito sobre este tema de las heridas y pues cómo tiene que ver con nuestro proyecto de vida. En un momento vamos a profundizar más y bueno, pues antes de empezar me gustaría que Pau se presentara, que nos dijera un poquito sobre lo que ella hace y bueno, les quiero comentar que decidí invitarla a este proyecto porque ella ha sido también como una guía en la parte de la meditación, he también podido colaborar con ella y me gusta mucho la manera en la que ella lleva su proyecto, del cual pues ya nos va a platicar un poquito. Ay, muchísimas gracias, Pau, por invitarme. La verdad es que estoy bien honrada. Sí, justo, pues tengo un estudio de meditación. Hola a todos. Tengo un estudio de meditación que, bueno, pues ahorita por lo que estamos viviendo está cerrado, pero esperemos reanudarnos pronto. Se llama Inhala Meditation Studio, donde damos clases de meditación. Ahorita estamos dando también yoga kundalini, ¿no? De hecho, nos pueden encontrar así en las redes, ya sea Facebook o Instagram. Y ahorita estoy dando sesiones online de meditación todos los días, de lunes a viernes. Bueno, tenemos ahí el horario. Pero pues prácticamente mi trabajo es, sí, yo creo que guiar meditaciones, pero también indagar un poquito en el tema emocional, en el tema de la liberación emocional, de los conflictos emocionales, y todo lo que desencadena vivir a lo mejor a través del dolor, a través de, no sé, de como del miedo y todo eso. Entonces, bueno, yo me encargo más o menos de compartir información y herramientas que a los demás les pueden ayudar a su proceso personal, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Perfecto, pues bienvenida Pau y bueno, me gustaría Ay, saber gracias. cómo fue que tú iniciaste en este camino, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque siempre hay como una historia detrás de todo. Sí, pues mira, la verdad es que siempre digo que lo que me ocurrió fue la vida, ¿no? Así como a todos, o sea, yo llevaba ya durante mucho tiempo un camino de búsqueda, pero realmente no estaba como muy clara de cuál era lo que yo, o qué era lo que yo estaba buscando, ¿no? Que ya con el tiempo, pues uno se va aclarando, pero en ese momento yo empecé como de, hay algo más que todavía no, como que no estoy sabiendo, ¿no? Y pues yo empecé a tomar clases de meditación, clases de yoga, clases de muchas cosas, pero no fue hasta en una ocasión donde pues la suma de mis decisiones me llevaron justo como a un quiebre, que es lo que yo llamo estos momentos en donde no te queda mucho, ¿no? O sea, yo estaba pasando un tema con el trabajo, o sea, como que no me sentía muy cómoda con lo que yo estaba haciendo, no estaba viviendo en donde está mi familia, entonces yo estaba fuera de mi familia, estaba terminando una relación en ese momento, entonces como que todo se acomodó precisamente para romper todo, ¿no? Y empecé a sufrir un poquito de ansiedad, bueno, no un poquito, empecé a pasar como un tema de episodios de ansiedad muy severos. Y más allá de lo médico y de todo este rollo, pues obviamente yo encontré guía en la meditación, ¿no? O sea, de casualidad, porque siempre digo, con la sincronía de la vida y con todo este rollo, pues una de en el, ay, perdón, se corta. Una de las personas que me estaba atendiendo en el tema de mi ansiedad era doctor, pero también era maestro o guía de mindfulness, ¿no? Entonces, él trabajaba mucho como con esta herramienta y a mí me empezó a interesar muchísimo, muchísimo, y aparte que me aliviaba emocionalmente, o sea, más allá de físicamente quitarme la ansiedad o mejorar mis síntomas y todo eso, emocionalmente yo me empecé a sentir mucho mejor. Entonces, pues ahí yo empiezo como a buscar y a sumergirme completamente en esto, a ver y experimentar en mí, más allá de cualquier cosa, porque esto primero lo estaba yo haciendo pues para yo descubrirme, y cuando veo que empieza a funcionar y cuando veo que empiezo a tener cosas que descubrir o todo este rollo, bueno, decido o elijo darle un giro bastante fuerte. Entonces, pero
Muy bien, muy contenta gracias a ese giro, porque justo porque yo creo que nada es casualidad y es lo que me ha traído pues, hasta ahorita donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, que me gusta mucho, pero bueno, pues tuvieron que pasar ciertos episodios no tan gratificantes. Bien, sí, pues como todo, ¿no? Siempre hay como esa parte detrás de todo ese poder tal vez que traemos. Muchas veces se dice, ¿no? Que detrás de todos esos miedos tan fuertes que tenemos o ansiedades, pues está como nuestro poder o nuestra misión de vida, ¿no? Como queramos llamarle. Entonces, pues también resueno mucho con eso, porque igual cuando empecé como en este camino, el proyecto que tengo ahora de Reconectarte, pues fue así, ¿no? Como lo primero que llegó a mí fue la meditación y justo también por un caso de ansiedad, que fue lo que dije, ya, sí, no quiero seguir con esto. Y pues bueno, yo como pude, así con las herramientas que tenía, empecé a meditar y bueno, pues ya de ahí fui encontrando más y más, ¿no? Pero bueno. Sí, Y no, sí, y es importante, o sea, es importante, por ejemplo, algo de lo que sí me di cuenta es que muchas veces, o sea, no sé, como que una de las cosas que yo aprendí, que sí fue como lo que primero caché, es que pues somos o sea, somos seres humanos integrales, es decir, tenemos muchas partes de nosotros y no nada más nos podemos ir como con una corriente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo lo estaba manejando a nivel emocional, pero también estaba tratando de entrenar la mente con todo el tema de mindfulness, también estaba tratando de, o sea, como muchas cosas, ¿no? uh-huh. Entonces, pues ahí me di cuenta de que hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar, pero pues a mí esta fue la que más me llamó, esta fue la que realmente resonó en mí y me abrió un mundo de verdad maravilloso porque eliminó o disminuyó eh, muchas sensaciones como de sufrimiento que yo tenía, ¿no? Entonces, pues sí, así empezamos, yo creo que la mayoría. O sea, yo creo que el despertar espiritual no es tan lindo, pero bueno, ahí va. Claro. Sí. Y bueno, ya entrando como de lleno a este tema que nos quieres compartir, me estabas diciendo que en este momento estás como explorando mucho en este tema de las heridas, ¿no? Y bueno, no sé, pienso en que tal vez como cuando tenemos heridas y no las identificamos o nos cuesta trabajo sanarlas, a veces eso puede ser como un obstáculo para avanzar hacia nuestros sueños o hacia algún proyecto que nosotros queramos realizar, ¿no? Sí, sí, definitivo. Mira, parte importante de lo que yo trato de hacer con los talleres y con el estudio y todo esto es como ordenar. O sea, realmente yo no resuelvo nada, o sea, solo ordeno y dentro de ese orden está atender pues el dolor que sentimos, ¿no? Que ese dolor tiene una raíz para cada uno de nosotros que viene no sé, de nuestras experiencias, de nuestra niñez, de nuestras cosas. Pero también es verdad que ese orden depende mucho de la explicación de lo que nos dicen, ¿no? O sea, porque muchas veces no es que no lo queramos hacer, es que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, porque como no sabemos cómo hacerlo, porque no nos los han dicho, porque no sé, como que es un tema que no se hablaba, o sea, tú no escuchas realmente más allá de hay como pintadita del tema de las emociones, pero así como que lo que te duele vas a terapia y pues eso sí hay las posibilidades de ir a terapia, pero no nos enseñan realmente como a relacionarnos con nuestras emociones. Entonces, creemos que cuando algo nos duele, que cuando algo nos hace sentir vulnerables y todo eso, hay algo mal en nosotros, ¿no? O sea, como que hay algo que no está funcionando bien. Entonces lo queremos esconder. Eso crea más dolor. Y entonces ese dolor es con el que yo me estoy relacionando con el mundo. Si yo me relaciono a través del dolor, todo lo que genero, como los resultados y todo eso, van a ser a través del dolor. O sea, van a ser dolorosos. Entonces, lo que yo intento hacer con lo que comparto es que descubramos cuál es el filtro con el que yo veo mi realidad, que normalmente es un filtro de dolor.
O sea, normalmente la persona o las personas, como tenemos heridas, pues lo vemos así. Entonces, cuando yo logro separar este filtro de las personas, es cuando me dicen, hay otra realidad, hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto genera un cambio en mi futuro. Porque una de las cosas que yo digo es que el futuro se forma de tres cosas, o sea, y es algo que repito mucho, es el futuro es una ecuación, ¿no? Es súper exacto. Entonces, esta ecuación se forma de todo mi pasado, de todas las acciones que yo tomo en mi presente y de todo lo que yo energéticamente vibro, ¿no? O sea, de todo lo que yo estoy emitiendo en este momento. Pero, por ejemplo, todas las acciones de hoy están basadas en mi pasado. Entonces, toda la energía que yo tengo ahorita es parte de mi pasado. Entonces, mi futuro, pues, va a ser exactamente igual que mi pasado, ¿no? Entonces, si yo llego a cambiar algo, o sea, si yo cambio a lo mejor mi pasado o cambio la perspectiva que yo tengo de mi pasado, lo que hago hoy es diferente y la energía que yo tengo hoy es diferente, ¿ok? Entonces, eso pasa en una ecuación. Cuando tú dices 2 más 2 más 3 es igual a, pues tanto, ¿no? 9, no. Sí, 7, perdón. Entonces, pero si yo le pongo 2 menos 2 más 3, ya es otra, o sea, ya es otro número. Oye, pero nada más le cambié más por menos. Sí, no importa, así modifiques una cosa chiquitita, tu futuro va a ser totalmente diferente. Claro. Entonces, a veces como seres humanos creemos que tenemos que arreglar toda nuestra vida para tener un futuro diferente, cuando en realidad solo podemos mover o ajustar una perilla y el futuro cambia completamente, ¿no? Entonces, casi siempre pues me enfoco en lo más pesado o en lo más denso que es la emoción de la herida que yo esté cargando, ¿no? Porque ese es el filtro casi siempre con el que yo veo la realidad. Bien, sí, creo que, bueno, de lo que mencionas, al principio es como la información también nos libera, ¿no? Porque como dices, muchas veces no tenemos información de qué es lo que nos está pasando, o sea, sí sabemos que nos está ocurriendo algo que nos está haciendo daño o que ya no nos está permitiendo como estar plenos, pero pues no es, o sea, el no cambiarlo no quiere decir que no se quiera, ¿no? Muchas veces hay muchas intenciones de quererlo cambiar, pero para empezar, si no tienes la información de cómo es que funcionan tus emociones, por ejemplo, cómo es que funciona tu cerebro, ¿no? Todas las reacciones que se generan y todo lo que se segrega dentro, pues cómo vas a poder cambiarlo, ¿no? Es como primero necesitamos informarnos para conocernos, ¿no? Y al final de cuentas es como ese autoconocimiento, ¿no? De ir pues escarbando y escarbando, pero obviamente cuando vas escarbando en la herida, pues duele, ¿no? Y muchas veces si no estás listo, pues lo primero que haces es como salir corriendo de ahí, ¿no? Sí, sí, y es que esto nos han enseñado, ¿no? A huir justo del dolor. Ajá. O sea, no nos gusta sentir, no es algo que estemos como muy familiarizados en sentir el dolor, ¿no? Entonces rechazamos el dolor, le enseñamos a la mente a rechazar el dolor, por lo tanto, cuando viene una situación que refleja dolor, yo en vez de atenderla, corro, ¿no? O sea, digo, no, ¿qué es esto? Pero también es verdad que al yo evitar esta experiencia, o sea, al yo rechazar esta experiencia, también estoy rechazando lo que trae esa experiencia del otro lado. O sea, como todo en este mundo es un mundo dual, ¿no? Todo tiene un arriba y un abajo, todo tiene un blanco y un negro, o sea, todo es dual. La experiencia de dolor también viene con una experiencia gratificante. Entonces, yo huyo de la experiencia de dolor, pero también me estoy perdiendo del aprendizaje de esa experiencia. Y siempre pongo el ejemplo de la mamá, por ejemplo, que le quita, o sea, que el niño va corriendo y se va a caer
un niño chiquito, y entonces ella mete las manos precisamente para que el niño no se golpee, ¿no? Y lo agarra y lo salva y dice todos, qué padre, qué bueno, porque no le dolió, porque no se cayó. Pero la mamá en ese momento lo que hizo es evitar, es que obstaculizar que el niño aprendiera a meter las manos. Claro. Entonces, el niño sigue creciendo y cuando corre y se va a caer, él no sabe cómo meter las manos, ¿no? Entonces, el dolor que le causa esa caída es un dolor muchísimo más grande que si anteriormente hubiera aprendido a meter las manos, ¿no? Entonces, sí, nos han enseñado a evitar el dolor, pero también eso nos ha privado de aprender y de crecer. O sea, de crecer emocionalmente, de crecer espiritualmente, de crecer humanamente, nos ha privado el hecho de estar huyendo de eso. Claro, sí, y ahorita que mencionas eso de la huida, pues me resuena mucho, ¿no? Porque justo mañana voy a dar un taller enfocado a esto de, pues, el estrés, ¿no? Y he estado como indagando mucho en esto y justo de cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Y había muchos ejemplos así de cómo es como si dentro de nosotros la alarma de alerta estuviera encendiéndose a cada rato, ¿no? Y lo relaciono con esto que dices de, obviamente si hay una herida, tú vas a incluso a llevarte a situaciones donde esa herida se va a reproducir y eres tú mismo, ¿no? Buscando eso inconscientemente porque deseas ser sanado, pero al momento que sale y tú lo ves y tú lo sientes, se activa la alerta y entonces lo que haces es como mandar un mecanismo de defensa para escapar de eso, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería como, porque de eso también, o sea, del estrés viene la ansiedad, ¿no? Que es esa ansiedad de que no sabes qué está pasando, que sientes que te estás ahogando, pero en ese mismo miedo, ¿no? Que en vez de permitirte quedarte y tal vez descubrir que si te quedas no pasa nada y que al contrario encuentras una respuesta para eso, ¿no? Pero ahí está la pregunta, ¿no? Es como, ¿cómo le haces o tú como guía de meditación, qué le recomiendas a las personas, ¿no? ¿Cómo haces para quedarte, para lograr quedarte a, pues, recibir ese impacto, ¿no? Yo creo que lo primero que yo recomiendo es aprender a relacionarte con tu cuerpo. O sea, al final de cuentas estamos como viviendo aquí, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que estamos viviendo aquí. Y claro, por ejemplo, esto que dices es súper interesante. O sea, el inconsciente tiene solo dos funciones, sanar o repetir, no hay más, ¿no? Liberar o repetir, no hay más. Entonces, claro, te va a llevar a esas situaciones para que tú, por ejemplo, traes un linaje, traes una información celular, ¿no? Memoria celular, traes un linaje, traes generaciones atrás de ti que han estado haciendo algo de la misma forma. Pero resulta que eso que están haciendo de la misma forma genera dolor. Dolor le generaron a tu mamá, a tu abuela, todo, porque hay una memoria ahí. El inconsciente te va a llevar simplemente a una situación similar para que tú elijas diferente. Pero si tú no ves esa situación, vas a volver a elegir lo mismo por tu misma memoria celular o por tu mismo inconsciente. Entonces, uno inconscientemente va siendo guiado por su inconsciente, por así decirlo, va siendo guiado por su inconsciente, simple y sencillamente para repetir esa situación, para enfrentarse a esa situación y elegir diferente. ¿Qué es sanar para mí? Para mí sanar es darme cuenta, sanar es darme cuenta de que yo llevo mucho tiempo haciendo algo que me genera sufrimiento, que me genera miedo, que me genera eso. Entonces, para mí sanar no es arreglar, a mí no me tienen que arreglar nada. Para mí sanar es simple y sencillamente que yo me prendan la luz y yo me dé cuenta de la realidad tal y como es o me quiten el filtro. En ese momento que me quitan el filtro, yo me doy cuenta de todas las decisiones que yo tomé a través de ese filtro, ¿ok? Entonces, parte importante que yo necesito cultivar es primero mi atención plena, o sea, estar observando y observando todo lo que hay, observando las cosas que me ocurren en mi vida, una tras otra, y darle, y hacerme 100% responsable de eso.
que siempre digo, responsable no es culpable, ¿no? Claro. O sea, responsable para mí es saber que si yo lo estoy viviendo en este momento, existe una parte de mí que ocasionó que eso estuviera ahí o que eligió eso. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, simple y sencillamente, bueno, yo puedo arreglar y puedo tomar el mando de la situación. Pero si yo pienso que no tiene nada que ver conmigo, que me llegó de la nada y no sé qué, pues entonces hago como que evado responsabilidad y yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, para mí, lo primero es atención plena, o sea, atención plena a mi realidad, qué cosas se repiten, por qué todo el tiempo me siento así, por qué todo el tiempo me pasa esta situación. Eso. La segunda es cultivar la creencia. Ay, creo que se va a apagar mi celular. Dame un segundito. Sí. Corre. Sí. Perdón. Listo, aquí estoy. Creo que te voy a poner acá. Perdón, No. pero no me di cuenta. Entonces, ahí está. Sí me ven. Ay, traigo una planta. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, bueno, es cultivar la creencia, primero, es cultivar la creencia de que yo soy 100% responsable de lo que me ocurre, y después de que soy 100% responsable de lo que me ocurre, a partir de ahí yo puedo entonces preguntarme qué puedo hacer, ¿no? Pero si yo no tengo la creencia de que parte de lo que me está pasando yo lo puedo arreglar, pues lo primero que voy a hacer es, no voy a hacer nada, ¿sabes? O sea, es como, ay, pues me pasó esto y sí, ni modo, pero pues sí, y el típico de que pues sí, así es la vida, pues vaya, a mí sí me gustaría creer que tengo un poquito más de participación en la vida, Claro. ¿no? O sea, a mí sí me gusta creer que tengo un poquito más de, pues, de injerencia. Entonces, ahí está. Ya, ¿verdad? Ya, sí. Listo. Entonces, sí me gusta creer como que tengo un poquito más de injerencia en mi vida, ¿no? Entonces, en el momento pues en el momento en el que yo descubro que puedo hacer, lo primero o lo que yo tengo a la mano es mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, yo puedo decir, híjole, me duele aquí, o híjole, se siente acá, o me siento, ¿no? Entonces, mi situación para yo indagar en mi herida, o como dices, para quedarme, para no huir, es simplemente entrar con curiosidad a mi cuerpo. O sea, de decir, ¿por qué será que todo el tiempo siento una bola aquí como si yo quisiera llorar? Claro. ¿No? O sea, eso es como lo que yo digo, bueno, pues ya cuando yo pregunto, cuando yo aviento la pregunta, es que me aparecen las respuestas. Claro. Pero si yo lo ignoro, pues simple y sencillamente va a pasar que yo tal vez pueda que no conozca nunca la respuesta, ¿no? Porque no le estoy prestando atención. Entonces, y ahí empiezan a surgir muchas coincidencias muy lindas donde dices, bueno, no necesito entrar como que con el problema más grande que yo tengo de mi vida. A lo mejor puedo entrar con un pequeñito que me vaya preparando o que me vaya, pues sí, preparando para sentir, oye, mira, se siente así cuando no te traen la comida, ¿no? O sea, este es el enojo o este es la tristeza cuando algo se canceló, y ya después puedes ir avanzando en un tema muy grande que, pues, esta es la pérdida de alguien, de un familiar, o este es ¿no? O sea, pero no tenemos que entrarle precisamente al problema tan grande al principio. Claro. Entonces, vamos como capa por capa, capa por capa.
Sí, sí, eso es ¿no? interesante. Eso de las capas me gusta, ¿no? Es como, Uy, sí. ahorita me acordé de ayer que estaba pintando, ahorita en esto de la Ajá. cuarentena, pues me he metido más como a pintar, que es algo que me gusta mucho. Y bueno, también tengo por ahí exploré un poco sobre la arte terapia, tomé algún curso alguna vez y me gusta mucho desarrollar esto en los talleres que doy porque creo que el arte pues refleja mucho lo que eres, ¿no? Es como mucho, a veces es mucho más sencillo trabajar en la parte terapéutica con este tipo de terapias porque te da la posibilidad de tener una herramienta más allá de la palabra, ¿no? Porque muchas veces Claro, no sabes ni siquiera lo que estás sintiendo, cómo lo vas a expresar, ¿no? Entonces, al tener algo claro. frente a ti, es mucho más fácil identificar qué patrones hay de incongruencia tal vez o qué patrones se están repitiendo. Y y ahorita que mencionas lo de las capas, ¿no? Es como estaba pintando y me doy cuenta cómo, o sea, hago una capa de la pintura, pero si yo no espero a que se seque, si no le doy el tiempo para que pues quede bien seca la Justo. pintura y le quiero echar un poco más, va a quedar todo batido, ¿no? Y se hace nada más ahí como Ujú, pues ujú. algo que no estoy buscando, ¿no? Entonces, incluso ahí te das cuenta, ¿no? Porque tú vas accionando en realidad como tú eres y cómo reaccionas en tu vida diaria, ¿no? Tal vez ahí me recuerda como esa impaciencia que tengo de dejar que quizá algunas cosas tomen madurez, ¿no? O que sea su tiempo de ser, ¿no? Y así pasa con nuestras emociones. A veces también lo mencionabas hace un momento, caemos mucho en la culpa en vez de la responsabilidad, ¿no? Y te atoras tanto en la culpa que al final terminas siendo irresponsable de lo que estás haciendo, ¿no? Terminas haciendo más daño, ¿no? Sí, sí. Así es esto. Sí, sí, no, definitivo. Y también es verdad que, por ejemplo, en el taller del ego, ¿no? Porque doy un taller de ego, y en Ajá. el taller de ego vemos también cómo se esconde, ¿no? O sea, cómo se esconde el hecho de que, bueno, voy a empezar a sanar, ¿no? Y entonces, pues, y la verdad es que yo siempre digo, bueno, tú sanas junto con tu mente de este lado, digo, junto tú tu mente y tu alma, ¿no? O tu ego y tu alma, o sea, van caminando los tres. Así que entre más sabes tú, más sabe tu ego, ¿sabes? O sea, más sabe tu ego y Claro. puede entonces como decir, ah, ya me descubrió acá, pero me puedo meter de este lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de repente vamos así y decimos, oye, pues yo quiero sanar. Ah, ok, bueno, está bien. Y entonces yo voy caminando y de repente ya me di cuenta de todo lo que yo he hecho en base al miedo, en base a la herida, o lo que sea, y empieza nuevamente el ego de juicio, ¿no? De que es que no debiste de haber hecho eso, es que eso. Y entonces yo siempre les digo, es como si nos hiciera creer que tiene una bolita. La culpa para mí es una de las emociones más, eh, bueno, para empezar, para mí la culpa es realmente una emoción fabricada, o sea, realmente no viene como en nuestra cajita de emociones, para mí. No viene en nuestra cajita de emociones, está fabricada y está fabricada precisamente para un tema de control. De un control, entonces, como está fabricada para un tema de control, siempre la culpa para mí tiene que ver con el exterior, nunca con el interior. Entonces, cuando tiene que ver con el exterior, tiene que ver con el tema de no me comporté como debía, no hice lo que tenía que hacer, no, pero siempre es por algo externo. Claro. Entonces yo empiezo a tener culpa y es precisamente por algo que me dijeron que estaba mal, ¿no? O sea, que eso no debía de ser. Pero también es verdad que el ego, que es lo que hace que sientas culpa, porque pues parte de la emoción principal del ego o de la mente está lastimada o herida, es que sientas culpa, te va a culpar de todo. Hasta cuando estás haciendo algo por tu bien, te va a culpar de eso. Que Porque entonces, claro, porque entonces ahora te culpa, o sea, tú aprendes algo y ahora te culpa por no haber sabido o sea, por no haber sabido eso antes, ajá. ¿no? Entonces, es como una locura porque cuando nos metemos en este mundo creemos que nos libramos de él, pero no, solo se vuelve más astuto. O sea, simple y sencillamente es como ahora sabes, pues ahora te acribillo porque no supiste esto antes, ¿no? Claro, ¿no? Entonces es como, y entonces empieza un juego y ese juego, pues al final de cuentas,
si no sabemos de alguna forma cómo separar esto es mi conducta a esto es mi identidad, empieza a ser como muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito entrar sabiendo simplemente o cultivando la creencia de que yo soy suficiente y soy amado solo por el simple hecho de nacer. Punto. Claro. ¿No? Sí, sí, ahí... Pero para que yo lo sienta, ajá, dime. No, digo que ahí pues eso me suena mucho como al autosabotaje, ¿no? Que luego solemos hacernos, ¿no? Eso del ego, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Sí, definitivo. Y también es otro, muchas veces, pues es que así lo aprendimos. Claro. Entonces, ahí entra la compasión. Yo siempre he dicho, ciencia, estudios o cosas, cualquier cosa que yo haga sin compasión no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a nivel científico te puedo decir lo que funciona para la ansiedad, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, funciona esto, funciona aquello, funciona esto. Pero si yo no tengo compasión con la persona que está enfrente de mí y no observo cuáles son todo, las condiciones en las que vive, en la familia, su trabajo, bla, 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 la herida y no sé qué, si yo le quiero a veces como que meter el protocolo de lo que funciona para la ansiedad, estoy pensando que todos los seres humanos son iguales. Claro. Y pues eso no es cierto, ¿no? Entonces empieza como un juego ahí medio macabro en todo esto, que yo por eso siempre digo, aprender de mí implica a fuerza conocer lo que me duele. O sea, es importantísimo sumergirte al tema de las emociones y preguntarte una y otra vez qué me duele tanto, por qué me duele tanto, por qué me duele tanto esta situación o ahí se para. ¿Por qué me da tanto esta situación? ¿O por qué me enoja tanto esta persona? ¿O por qué me siento tan vulnerable aquí? ¿No? O sea, implica esto, implica tener la curiosidad de conocerme. Claro. Entonces, cuando yo tengo la curiosidad de conocerme, yo voy a poder conocer mis partes, las partes que me funcionan a tener una vida plena y las que ya no me funcionan, las que, ¿sabes qué? Dices, oye, pues igual y esta actitud me funcionaba hace 10 años, pero pues es que ahorita me está causando más dolor que cosas buenas. Quiero saber por qué lo sigo haciendo, ¿no? Sí, es como, bueno, mencionaste varias cosas muy importantes como, bueno, número uno, esa parte de la seguridad en ti mismo, la autoestima, perdón, me estaba equivocando, la autoestima, sí, ¿no? Que es súper importante porque obviamente si no cultivamos esa parte de la autoestima o más bien como, pues, le damos fuerza, pues la culpa a cada rato va a estar presente, ¿no? Porque te estás culpabilizando y eso es como estarte martirizando a cada rato, ¿no? Pero si obviamente activas esa parte o reconoces que está haciendo falta como darte atención, ¿no? O escucharte, que es regresar como la parte de autoconocimiento, ¿no? Descubrir qué es lo que me va bien y lo que deseas ahora de evaluarte, ¿no? Porque lo que te funcionaba hace un par de años, tal vez ahorita ya está obsoleto, ¿no? Para ti. Entonces es como todo el tiempo, es un trabajo de siempre estar ahí en eso, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la atención plena que nos mencionas, ¿no? Y yo lo noto, o sea, conmigo, hace un momento también ocurrió, ¿no? Es como, yo estaba como súper bien y en eso me distraje un momentito, así como contesté un mensaje sin estar como realmente poniendo atención en lo que estaba haciendo por atender otra cosa y luego vi que había contestado algo como muy inconsciente, ¿no? Y que incluso podía como hacer sentir mal a la otra persona, pero yo no lo dije con el fin de hacer sentir mal a la otra persona, pero en ese momento, por no estar presente, pues ya hice un comentario incómodo, ¿no? Entonces es como muchas veces, por no estar ahí plenamente, pues puedes
sacar cosas y por ahí el ego te puede jugar chueco, ¿no? Porque en realidad estás lanzando como una respuesta que viene desde la herida y dices, uy, se me escapó, ¿no? En cualquier momento esa herida va a salir. Sí, definitivo, definitivo. O sea, yo creo que parte, y es que mi trabajo, o al menos lo que intento hacer ahora, es decir, hay muchas herramientas, muchas. Y Pau, tú conoces justo, estás diciendo, bueno, ya hice yoga, ya hice esto, ya hice lo otro. Y llega un momento en el que todo sirve si te das cuenta, ¿no? O sea, porque de nada sirve, por ejemplo, yo, o en lo personal, yo digo, bueno, de nada sirve que yo sepa a lo mejor, no sé, hacer pranayama, si no me doy cuenta que estoy toda, no toda loca, o que me, o sea, si no me doy cuenta no sirve. Y eso me ha pasado mucho porque, bueno, yo guío a muchas personas de ansiedad, digo, de estrés y como que temas ahí medios revueltos. Y al principio ellos lo primero que me decían era, es que yo ni siquiera sabía que tenía ansiedad, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera sabía que yo estaba viviendo esto. Entonces decían, o sea, tengo una chica que ella decía, yo iba, o sea, yo trabajaba en una empresa que daba conferencias de ansiedad, yo iba y escuchaba eso y yo nunca lo relacioné conmigo. Entonces, como que a mí nunca o sea, como que fue como de que, ay, pues no sé, perdón, es que se está escurriendo mi teléfono, entonces estoy haciendo así, ya. Pues es que, nunca, y ella decía como de que, pues yo nunca escuché la conferencia realmente, o sea, porque yo decía, sí, temas de ansiedad, no, lo que pasa es que a mí me duele la cabeza, me da mareos, no sé qué, pero eso no es ansiedad, ¿no? O sea, ¿quién sabe? O sea, era como de que, y entonces ella fue a sesiones o a estas pláticas de ansiedad, pero ella nunca escuchó. Entonces, al no escucharte, pues, ¿de qué te sirven tantas herramientas, no? O sea, al final de cuentas, pues, no las puedes utilizar. Claro. Entonces yo digo, siempre funciona, todo funciona, y dependiendo de cada persona qué le funciona, qué le acomoda, pero antes de cualquier cosa que yo pueda implementar en mí, necesito trabajar dos cosas para mí, o de acuerdo a mi experiencia, y que yo lo he visto y que así es lo que hago, y esto es como lo que intento compartir, es el trabajo de ego y la nutrición espiritual, al menos yo. Sin eso, no he visto a personas que al menos puedan llegar al fondo de lo que les hace sentir mal o sufrir o todo esto, ¿no? Entonces, para mí, eso es como lo más importante a trabajar cuando una persona llega. Necesitamos poner orden en tu mente, necesitamos poner orden en tu día a día, ordenar, no arreglar, porque probablemente es que lo que estamos eligiendo como verdad no sea tanta verdad. O sea, lo que estamos eligiendo como verdad probablemente viene manchado de el filtro de dolor y el filtro de, ¿no? de angustia, de miedo, de separación. Claro, y ahí acabas de mencionar algo que me recordó un ejemplo igual que justo estaba viendo ayer de cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Cómo funciona el cerebro en cuanto a este tipo de situaciones estresantes o de angustia, que es lo que detona pues la ansiedad. Y explicaban esto del orden, ¿no? Es súper importante darle orden a todo lo que está aquí, porque si están saliendo ese tipo de síntomas, pues es porque hay un desorden, ¿no? Es como cuando tienes todo regado y ponían el ejemplo de que en un escritorio hay muchas plumas tiradas y todo está como hecho un desastre y hay muchas plumas color azul y hay una roja y entre el desorden pues no te llama la atención la pluma roja, ¿no? Ves simplemente todo el desorden, pero si todo está ordenado y ves entre todas las plumas azules una roja, sí vas a notar que hay una pluma roja, ¿no? Porque es diferente a todo lo demás. Entonces, así sucedería con nuestras heridas, ¿no? Si tienes todo en desorden, pues no te vas a dar cuenta de dónde está esa herida o de cuál es la herida que está ahí o de dónde viene, ¿no? Pero si hay más orden, es muchísimo más fácil identificar que hay algo, ¿no? Un foco rojo ahí que te está llamando.
Sí, y es que el orden dice mucho. Por ejemplo, ahorita que estamos tocando el tema de la ansiedad, para mí la ansiedad, con todo lo que hacemos, y justo ahora que estás dando el taller, de hecho, eh, para mí la ansiedad me ha quedado muy claro, primero porque pues lo vivimos, ¿no? Pero para mí me ha quedado muy claro en el hecho de cómo puedo abordar la ansiedad. Y pasa dos cosas. Esto del sistema nervioso, que es muy cierto, pero por ejemplo, ya sabemos y todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es un mecanismo de defensa, que al final de cuentas no nos quiere hacer daño, ¿no? O sea, como muchas cosas, o sea, simplemente, pero resulta que hay una emoción, o sea, atrás de la ansiedad. Entonces, cuando llegan conmigo o cuando llegan a meditar, normalmente lo que quieren hacer es quitar la ansiedad, ¿no? Pero la ansiedad viene simple y sencillamente a avisarme que hay una emoción que yo estoy ocultando, por así decirlo, y ella viene. Y entonces yo siempre, siempre les comparto y les digo, la ansiedad es un exceso de control que viene de una emoción no atendida que probablemente puede ser el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, que sufrí de ansiedad, en ese momento yo era una persona súper controladora, súper controladora. Era como de que quiero controlar esto, quiero controlar esto, quiero controlar mi trabajo, mi familia, lo que me está ocurriendo y todo eso, ¿no? Y soy tan controladora porque siempre es la pregunta de por qué soy tan controladora. No, no empiezo yo por mi culpa. No, o sea, es por qué mi inconsciente, ay, me quedé pegado otra vez, ya, por qué mi inconsciente reacciona así, porque al final es una reacción. Claro. No, pues mi inconsciente reacciona así porque mi inconsciente, primero, mi mente, me quiere proteger, ¿no? Entonces hay algo que está detonando precisamente de que estamos en peligro. Y entonces de repente, ¿qué le estoy detonando? Entonces me dicen, no, pues es que a lo mejor porque me peleé acá. No, 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 no. O sea, el tema aquí es, yo tengo un exceso de control porque le tengo mucho miedo a la incertidumbre de la vida. Claro. Mucho miedo. Entonces, mi mente, como yo le estoy poniendo el miedo a la vida, mi mente empieza a decir, ok, la vida es súper peligrosa, ¿no? Entonces, yo voy a controlar el trabajo, yo voy a controlar mi familia, tú controlas allá. Llega un momento en el que después de tanto control, la mente se da cuenta de que ella puede seguir y puede seguir, pero hay algo que no puede seguir, que es el cuerpo. El cuerpo dice, yo no más. O sea, Claro. yo paro, tengo una cantidad limitada de energía, aparte necesito dormir y no estás durmiendo. O sea, es como una comunicación todo el tiempo de cuerpo-mente, que al final de cuentas, pues la mente se divide en muchas partes, pero está la mente primitiva, ¿no? La de que, pues tú le mandas un pensamiento de peligro y ella se pone como en guardia, ¿no? Y entonces empieza como de que, ok, no sé qué, y quiere resolver, pero también necesitamos observar mi cuerpo físico y mi cuerpo físico es un cuerpo limitado, completamente limitado. O sea, sí podemos hacer muchas cosas, pero mi cuerpo físico necesita dormir, mi cuerpo físico necesita creatividad y un chorro de cosas. Si yo no le estoy dando eso, va a tronar, seguro va a tronar. Sí. Entonces, sí es importante atender lo otro. Ay, y esto ya para finalizar este tema, pero ¿por qué no ataco yo la ansiedad? Porque a mí no me interesa atacar la ansiedad porque la ansiedad me está trayendo información. Lo que yo hago es nutrirme espiritualmente porque solo con la nutrición espiritual yo voy a poder confiar en la vida. Yo voy a poder confiar en que la vida no me quiere matar, en que el mundo exterior no está en mi contra, en que la gente no se levanta con ganas de hacerme daño. Claro. Yo voy a empezar a observar otra realidad. Entonces, esto es súper importante, o sea, la indagación, la atención plena en mi día a día, el trabajo de la mente o el entrenamiento mental, y aparte la nutrición espiritual para mí ha sido la clave en todo, ¿no? Que es un proceso, justo como lo dijiste, es un súper proceso.
pero que cuando lo empezamos no hay vuelta atrás porque la vida nos va guiando Claro. capa por capa y todo esto nos va mandando lo que podemos sostener, el dolor que podemos sostener nos los empieza a mandar y así, así, así. Claro. Pues entonces nosotros nos podemos sentirnos como de que, ok, tú llévame, ¿no? Y ya cuando viene el reto, ya empezamos. Bien, pues yo creo que con esto que acabas de decir hiciste como esa conclusión de todo esto Sí. y sí, pues me parece como muy, muy interesante esto que dices al final de cómo muchas veces estamos como fragmentados, ¿no? Nuestro cuerpo está por un lado, nuestra mente está por otro, nuestras emociones Sí. por otro y es como precisamente yo creo que eso es lo que la atención plena te da, ¿no? Como un entrenamiento para tu mente, ¿no? Para poder estar ahí y desde ese punto, como desde ese punto de calma y de seguridad, poder atender lo demás que va llegando, ¿no? Y sentirte seguro, Literal. como dices, ¿no? Estar ahí. Sí. Uh-huh. Bien. Sí, sentirte seguro de que tienes esas herramientas, pero finalizando es que cuando empecemos este camino, que al final siempre lo estamos empezando, o sea, no es algo que Claro. empieza cuando lo eliges, sino que como el que la vida te va llevando, ¿no? Pero bueno, cuando nos damos cuenta de que estamos aquí, en este camino, lo único, la única recomendación o sugerencia que yo podría hacer es mucha compasión para nosotros, para el proceso que estamos atravesando, sea el que sea, para nuestras emociones, sean las que sean, para las personas que están alrededor, sean lo que sea. Y cuando nosotros cultivamos la compasión, la cosa se vuelve más fácil. Bien, no, pues, bravo. Ahí vienen los aplausos. No, sí. Muchas gracias por eso que nos compartes, Pau. Creo que en lo personal me aclaró como muchas dudas y bueno, pues también yo creo que dejó otras dudas para ti y para las demás personas. Entonces, pues nuevamente hacerles la invitación que vayan a visitarte también a tu espacio, que te sigan en tus redes, para que puedan pues informarse un poquito más de esto, ¿no? Y a ver si ya pasando esto de la cuarentena podemos organizar algo juntas, ya sea en tu espacio o en mi espacio o en los dos, estaría increíble. Sí, estaría súper bien. Muchísimas gracias a ti por el apoyo. Muchísimas gracias por compartir también todo tu trabajo. Creo que necesitamos más que nunca. O sea, yo sí siento que es una oportunidad muy, muy, muy buena para todos los que estamos tratando de cambiar o aportar algo. Entonces, nos necesitamos juntitos. Muchísimas gracias por abrirme a tu gente, por abrirme tu espacio también. Sabes que eres súper bienvenida con el mío, ¿no? Y acá también, cuando esto se reanude, pues a ver si podemos coincidir, que seguramente sí. Y poco a poquito, pues cualquier cosa, aquí seguimos, aquí estaremos juntitas. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, Pau, por tu tiempo y pues bueno, seguro que habrá más charlas juntas. Muchísimas gracias, Pau. Sí, nos vemos, Pau. Cuídate. Gracias. Chao.